Nada. No. Muy bien. Seguimos acá. Listos. Escuchen esto, por favor. Rosa, empresaria de 48 años, había construido una empresa sólida, reconocida, rentable, tenía visión estratégica, liderazgo natural y una capacidad notable para generar ingresos. Desde afuera, su historia era la de una mujer exitosa, fuerte y decidida. Sin embargo, por dentro vivió una experiencia muy distinta. Cada vez que sus ganancias aumentaban de forma significativa, algo negativo ocurría después. Problemas legales, conflictos familiares, accidentes, pérdidas económicas, repentinas, situaciones límite que aparecían justo cuando todo parecía alinearse. Rosa comenzó a vivir el éxito con miedo. Sentía que cada avance activaba una amenaza invisible, así que se decía a sí misma que no podía relajarse, que algo malo siempre estaba por pasar. Eso sucedió durante años. En el trabajo sistémico, lo que ocurrió es que tenía un patrón repetitivo, demasiado claro que ya no podía ignorar. Apareció una historia que había permanecido enterrada durante generaciones. Un bisabuelo que había sido despojado violentamente de sus tierras por haber prosperado. Su abundancia, obviamente, despertó codicia, abuso y violencia. Perdió todo y quedó marcado por ese episodio, tanto económica como emocionalmente. La familia nunca volvió a hablar de ello con claridad. El miedo quedó instalado en el sistema. Y esa es la historia de Rosa y la de muchas personas que no logran la prosperidad, la abundancia, porque tienen bloqueos ancestrales que no han podido romper. Wow. Guau. Tatiana. Tatiana Castro, oye, qué bárbara. Mira, yo creo que Tatiana, no solamente eres conocida por haber sido señorita Colombia, también eres una mujer que ha hecho prácticamente de todo en esta vida. Pero creo que lo más importante que haces hoy en día es ayudar a sanar las personas. Y me encanta que estés acá con nosotros, que nos compartas tu libro, porque sé que a muchos de nuestros televidentes en esta mañana les puede servir mucho, creo que a nosotros mismos, porque el tema de sanar nuestra relación con el dinero es algo importante que no todos entendemos. Tatiana, bienvenida. No, yo estoy feliz de estar acá, además que nos ven en tantos sitios, estoy muy emocionada y muy agradecida de que me hayan invitado hoy, que estoy lanzando mi 10º libro y estoy segura que va a ser el 5º bestseller. Es que ya tenemos 4 encima. Tatiana, qué gusto verte. De verdad, me complace y a todos, al equipo, a nosotros aquí en el set de Salió el Sol y por supuesto en Canal 13 tenerte acá, hablar de tus libros y de muchas cosas, pero es que yo ya le he echado un ojito a ese libro. Ay, ¿te gustó? Me gustó. Rodrigo? ¿Me permites que lea un pedacito de lo que Claro. he encontrado? Claro que sí. Bueno, entonces, me parece importante que ustedes lo conozcan. El dinero no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que estás dispuesto a sostener cuando nadie te aplaude, cuando hay miedo, cuando el resultado aún no se ve. Responde al lugar interno desde el cual decides de forma consistente estar. Cuando tomas decisiones energéticas claras, el campo se ordena, la vida responde, el dinero aparece como consecuencia natural de una coherencia interna que ya no se traiciona. La abundancia no se persigue, se permite cuando dejas de dividirte por dentro. Me encanta ese párrafo. Ay, Rodri, gracias. A mí también me gusta porque además es verdad. La gente cuando no tiene plata lo que dice es, no, es que yo no tengo plata y el problema es la plata. Y resulta que la plata nunca es el problema. Aunque se trata de dinero, no se trata de dinero. Se trata de mirar el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Tengo deudas. El síntoma es como en las enfermedades. El síntoma es el dinero se me esfuma. El síntoma es tengo plata y enseguida me aparecen fugas. O el síntoma es siempre que tengo una empresa me quiebro. Porque ese síntoma lo que nos hace es mirar a ver en dónde está la dificultad. Y una vez que miramos la dificultad nos damos cuenta de que por lo general es un patrón que se repite en la familia. Entonces puede haber, por ejemplo, cosas como culpa a sobresalir. ¿Por qué? Pues porque es que mis ancestros ninguno estudió y ninguno hizo dinero. ¿Cómo voy a hacer yo más dinero que ellos? O por ejemplo, el miedo a sobresalir, porque hay una huella, eso me ha pasado en mis talleres y en consulta privada, una huella atrás de alguien que brilló mucho y lo secuestraron y lo mataron, o le mataron un hijo. O el dinero nunca llega y resulta que es que hay una historia ancestral de una mujer que eligió atrás ser religiosa e hizo votos de pobreza. Entonces, esas historias repetitivas, si no las miramos, pues se repiten.
¿verdad? Son patrones que no se rompen en el sistema. Tati, bueno, yo antes de que entremos un poquito más en el libro y nos hables sobre todos estos temas, me gustaría explicarle a todos los televidentes como toda esa trayectoria que tú has tenido. Como decía ahorita Joa, tuvimos la oportunidad de verte como reina de nuestro país más o menos en 1994, pero después de eso también decides hacer cambios en tu vida, te vas de viaje, regresas a nuestro país, pero siempre te diste cuenta que tenías dones, que naciste literal para servir, desde que estuviste en el reinado hasta hoy en día. Eres coach de vida y coach de finanzas, como nos lo estás mostrando acá, pero a mí me encantaría que empezáramos por decirle a todas las personas que nos están viendo y que quizás no saben qué es este tipo de constelaciones familiares, constelaciones a nivel de negocios, de empresas y de finanzas. Claro que sí, porque es verdad, la gente se puede, digamos, confundir. Entonces dice, no, eso es raro. Y resulta que no, es muy sencillo. En 1945, en Palo Alto, California, en Milán, Italia, nace una terapia que es terapia familiar sistémica, donde se dan cuenta que si no tratan al individuo y a todo el sistema, el individuo no sana. Y en ese momento, pues todo cambia en psicología y en psicoterapia. En el 85, un señor que se llama Bert Hellinger mira al cielo y dice, ay, resulta que cuando un planeta se organiza, todo se organiza de manera distinta. Bert Hellinger fue un cura, renuncia a su orden misionera y decide crear las constelaciones familiares porque dice, en un sistema, cuando alguien se reorganiza, todo se reorganiza. Yo me formo directamente con él en un momento de la vida en que quedo rota, divorciada, sintiéndome que si yo no sanaba lo mío, mis hijas iban a tener una vida terrible, porque yo realmente tenía mucho dolor, estaba pobre. Sí, había sido señorita Colombia, pero incluso ahí me sentía fea, fracasada. Total que entro a sanar con Hellinger y me doy cuenta de que esto es algo tan tremendo que empiezo a practicarlo en mi vida. Pero resulta que yo sigo sanando, porque sí, tengo dones desde que era muy joven. Lo que pasa es que uno antes no podía contar nada porque era el raro del paseo. Ahorita no, ahorita todo el mundo es coach. Ahora todos somos raros del paseo. Pero antes no se podía contar, entonces yo era solo con mi círculo íntimo. Resulta que en un taller en Miami de constelaciones, digo, esto es muy lento, yo vengo del mundo empresarial, del mundo de las finanzas, porque yo había sido head coach de The Kelly Group. Y entonces, que era la compañía número 1 en business coaching para Wall Street, para todo lo que es finanzas en Nueva York, grandes bancos. Entonces yo digo, esto hay que meterle velocidad. Y digo, lo voy a mezclar con el salto cuántico. Y fue algo loquísimo. O sea, realmente los testimonios, hoy en día hay miles de testimonios en mis redes sociales, pasan cosas muy rápido. Y ahí nace la técnica de constelaciones cuánticas, que las hago en taller y las hago en consulta privada. De ahí pues han habido varios libros y todo. Pero me gustaría que explicáramos a nuestros televidentes qué es eso de salto cuántico. Porque yo creo que muchos quedamos, Rodri te miró como, wow, o sea, todo eso suena increíble, pero llegar a ese punto y a ese nivel, pues hay que tener un avance. Pero ¿qué significa salto cuántico? Amo tu pregunta, Meli. ¿Sabes por qué? Porque realmente es algo muy sencillo. Aquí lo que hacemos es que miramos un patrón familiar o un patrón empresarial, sí, o un patrón de dinero. Lo miramos de frente, vamos a la parte de atrás, ya sea con la técnica de figuras en consulta privada o en un taller, como están viendo en las imágenes, con personas. Y ahí lo que hacemos es que miramos en dónde se originó el bloqueo. La parte cuántica simplemente es darnos cuenta de que nosotros somos parte de todo. Nosotros, aunque creemos que estamos divididos con los demás, la realidad somos parte de lo mismo. Todos somos parte de lo mismo y cuando entramos en esa parte lo que hacemos es que nos permitimos aperturar opciones que antes no estaban disponibles. Conocer personas que no eran contactos antes, pero energéticamente comienza a moverse todo para que la persona alcance un nivel de vida y unos sueños que antes no tenía. Vamos desde el concepto para entenderlo mucho más con nuestros televidentes. Si pensamos que la cuántica, desde la física, se entiende que hay un solo universo y que en ese universo podemos estar en diferentes momentos. Eso es lo que nos dice la teoría de la cuántica. Sí. Y finalmente nos dice también que podemos ser parte de un tiempo
no solamente el momento, sino un tiempo establecido para conocer o vivir. Y puedes repetir esos instantes. Pero cuando hablamos acá de dinero, entonces es que le damos fuerza a eso. Tengo una historia pasada que me afecta en otro momento y en otro tiempo a mí. Y todo se viene y vienes a hablar de las constelaciones familiares que se unen con lo cuántico y reúnes un concepto físico con un concepto también astrológico, pero de sentimiento, de espiritualidad. ¿Cómo llegas a unas conclusiones en los que combinas estos tres aspectos para decir, hay un problema, pero también hay una solución? Bueno, mira, realmente yo uso todos los protocolos y la fenomenología que le aprendí a Hellinger, que le aprendí a Bert Goldman, que le aprendí a Joan Garriga en el Instituto Gestalt de Barcelona. Pero entonces en lo físico me aparece esto. Entonces ya en una constelación yo no necesito más de 5 segundos, solamente con que se paren yo ya sé qué está pasando. Pero indudablemente sí dejo que mis dones entren y me voy mucho más allá. Tengo también ya gente entrenada que cuando representa, yo puedo saber ya en qué generación, mira, pasan cosas increíbles. Me acuerdo una vez una señora que en el taller salió, yo dije, el dinero. No, parecía una constelación fácil. Y de pronto es que sale que un ancestro había tenido un prostíbulo y habían muchos bebés que se abortaban. Y yo dije, ay no, y esta señora es amiga mía, dirá cuando termine la constelación que qué rollazo el que yo me inventé. Pero yo hice mi constelación, yo terminé, le reorganicé todo, el dinero empezó a fluir. Y al final ella dice, es una señora muy elegante de Cartagena, y me dice, ay bueno, a mí sí me habían contado esa historia, pero yo como que nunca la había pensado que eso me podía estar dañando el dinero. Y así pasó otra vez, pasó en otra ocasión, una persona que llega al taller y me dice, oye, yo soy mujer y los hombres en mi familia tienen plata y resulta que a mí no. ¿Qué pasa? No. Sí, a las mujeres no nos llega, a los hombres sí. Pues entramos a constelar y resulta que nos dimos cuenta que en una generación anterior había habido una mujer religiosa que por elección propia había dado votos de castidad y votos de pobreza. Y cuando estamos en el taller dice, sí, esa es mi tía abuela, que sí fue religiosa y fue monja. Es que esto tú lo sacas viendo a las personas, no es que te cuenten, mire, mi historia es esta, mi hoja de vida es esta. No, mientras a mí menos me cuenten es mejor, porque mientras menos me cuenten, yo no me fío en la historia maleada de la persona, sino en lo que el sistema realmente me está contando. Katy, yo creo que no vamos muy lejos con lo que toda la vida hemos visto. Quizás las personas no lo llamaban antes constelaciones, pero sí decían, no, quizás yo tengo este vicio porque es algo generacional, porque lo traigo de mi abuelita, de mi papá, y eso yo ya no lo voy a poder cambiar porque yo ya lo traigo hace mucho tiempo. Entonces quizás no lo llamábamos constelación, pero sí ya veníamos como sabiendo que teníamos cargas desde mucho antes. ¿Cómo poderles decir que sí se puede cambiar? Que no porque su papá, su abuelo o sus más pasados hayan sido de tal manera, usted tiene que ser igual. Mira, esto que estás diciendo tal cual es. Me acuerdo perfecto cuando yo estaba en el mundo religioso, que hablaban de las maldiciones generacionales que estaban en la Biblia hasta la 5ª generación. Así como hay maldiciones, hay bendiciones. Pero claro que podemos romper. Lo que pasa es que, y si la gente está viendo este programa, es porque el que lo está viendo es ese valiente que decide mirar la historia y al mirar la historia darse cuenta de qué es lo que tiene que sanar. La gente que sana no siempre es la que debe, sino la que de verdad tiene la valentía de enfrentar y decir, ya no quiero más esto, ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis pares, que son hermanos y parejas, y al sanar yo sano a los de atrás. Entonces siempre se puede sanar. Mira, yo digo que el ser humano tiene dos cosas que son inherentes, que van a pasar. La una es que todos nos vamos a morir. No importa el momento, si es antes, si es... todos vamos para allá. Y la segunda es que todos tenemos un constante cambio en la vida. El cambio es inherente de la misma vida. Lo que pasó hace un minuto ya no es lo mismo que ahora. Entonces, si entendemos eso, también entendemos que nosotros tenemos la capacidad, y ahí vuelvo a algo de este libro grandioso, y es que si estamos hechos, esa imagen y semejanza de Dios, pues tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino e influenciarlo para que sea mejor.
no estamos determinados. Yo quiero preguntarte, ¿cómo le digo a un individuo que quizás en su familia tiene temores, temor a merecer? No, es que eso es para tal, porque lo hemos escuchado, yo creo que uno lo escucha mucho, no, eso no me va a pasar a mí, porque eso, lo que mencionabas en un inicio, eso es para la gente que estudió, entonces hay una escasez. ¿Cómo le digo yo a una persona, oye, rompe con eso, porque eso no te pertenece, esas palabras no son tuyas y tú vas más allá? ¿Cómo le digo a una persona Pero así? también hay que merecer, ¿no? O sea, hay que Sí. trabajar un poquitico y prepararse Claro, indudablemente, o Aunque el sea, universo hay que me dé. tener un balance. Sí. El balance tiene que ser, la gente solo espiritual, de Om Namaste, espiritual, pues es gente que está aquí, entonces nunca concreta aquí. La plata le llega, pero no la agarra y no la sostiene. Y el que solo trabaja, todos conocemos gente que están de 5 de la mañana a 9 de la noche moliéndola y nunca tienen plata. Entonces tiene que haber un balance. Si movemos en la parte espiritual y sobrenatural, en la parte natural, que es la física, se ve. Si solo movemos en la natural es muy duro. Si solo movemos en lo sobrenatural, aquí podemos perdernos. Hay que tener un balance. Ahora, ¿cómo le dices a una persona que esto? Lo primero es que la persona por sí misma tiene que ser consciente. No nos podemos volver la amiga o la pareja cantaletosa, porque eso es lo peor para que alguien sea consciente. Pero sí podemos ayudar a una persona a que se dé cuenta de que, hey, este patrón es así. Todas las mujeres de mi familia están solas, ya sea por viudez, abandono o por divorcio. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Alguien aquí tuvo que haber sufrido una pérdida muy fuerte que dejó una huella en el sistema y no se ha podido reparar. Tati, entendamos también un poco hacia dónde va esto dirigido. Cuando te consultan a ti, pueden llegar familias o pueden llegar individuos. Sí. Y te consultan y dicen, venga, yo pronto tengo mis recursos, tengo mi platica, estoy medio organizado, pero siento que, lo que tú decías, hay fugas, o no tengo, o no me rinde. Dices que viéndolos puedes ya empezar a analizar un poco la situación. Pero hay escépticos también que te han dicho, venga, ¿cómo así que usted, qué cuál constelación, qué cuál cuántico, de dónde está saliendo eso? Claro. Hay gente que te ha llegado por recomendación de ahí y dicen, pues yo voy por, la verdad vine por conocerla a usted porque quería conocerla de reina. Pero no creo en eso. Han pasado situaciones en que dicen, oiga, ¿me cambió la perspectiva? Claro, hay un montón de testimonios. Por ejemplo, mira, de esta semana y de hace 2 semanas, pero hay un montón de gente que llega y dice, yo no creo mucho, pero apenas el sistema empieza a mostrar, dicen, sí, es que esto es así. Realmente yo sí me hago cargo de mi mamá y realmente yo sí no tengo pareja porque todo se lo consulto a mi mamá. O me acuerdo perfecto, hace 2 semanas un muchacho que fue y dijo, yo vine pero yo no creía mucho. Y resulta que la historia que le salió del que estaba representando, al final del taller me dije, ¿sabes qué? Esa es exactamente mi historia. A mí no me cuentan mucho, porque yo prefiero que mi canalización y el sistema me muestre, porque así no entro permeada. Pero indudablemente, cuando la persona llega y ve lo que está pasando, o gente, esto también es para gente que no le gusta la filosofía microondas. La filosofía microondas, que sí pasa mucho, pero no siempre, es que salí del taller y al día siguiente tengo un rack de mails. Sí ha pasado. Que gente constela trabajo el sábado y el domingo tiene un montón de propuestas. Sí ha pasado y ha pasado muchas veces, pero también ha pasado que se demora 6 meses en encontrar el trabajo de la Pero hay que vida. estar preparado para eso, ¿no? Por supuesto, Rodri, tiene que estar la persona lista y tiene que el sistema estar listo. No podemos evitarnos el proceso, el aprendizaje, las lecciones que escogimos en esta vida. Tati, yo creo que uno escucha tu historia y no solamente te da credibilidad y veracidad, me voy a atrever a decirlo, el saber que una de las primeras pacientes tuyas fuiste tú misma, viviste en carne propia lo que era quizás que en algún momento tus padres no estuvieran de acuerdo con lo que estabas haciendo, después tú lo contaste, llegar momentos en los que no tenías y no sabías cómo ibas a hacer para mantener a tus hijos y a tu familia y dar de repente como esa vuelta a tu vida y decir, voy a cambiar, sacar 10 libros de los cuales nos contaste al inicio, 4 bestsellers y poder ayudar a tantas personas a cambiar financieramente y a decirles, sí puedes.
Pues mira, gracias por esas palabras. La verdad sí, hubo momentos en que terminé muy mal. Nunca se me va a olvidar un viernes en que tenía 17.000 pesos en el bolsillo. Y obviamente tenía 2 hijas, tenía que hacer mercado, un montón de cosas. Yo estaba en un proceso de sanación. Digamos que la gente hoy en día ve a una mujer muy exitosa que tiene los talleres llenos con 1 mes de anticipación, la consulta privada 1 mes y medio, 2, 10 libros, pero no siempre fue así. Hubo momentos en que yo también tuve que encontrar el camino y gracias a Dios lo encontré, porque si no yo hoy no podría ayudar a la gente. El mundo está lleno de coaches y de gurús que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Son catedráticos en el tema, más no maestros en el tema. Yo creo que para poder enseñar a otros terapias y poderlos sanar, uno sí tiene que haber pasado por el proceso uno y saber esto funciona, esto no funciona, esto no lo puedo enseñar, o esto no lo puedo hacer, o en esto me puedo equivocar, mejor no. Claro, es que definitivamente poder llegar a las personas se logra a través de una experiencia, pero esa experiencia a veces son vivencias, a veces no tan buenas, a veces muy positivas, pero finalmente es lo que tú puedes recoger porque los patrones se repiten en las personas y las vivencias de alguna manera también, y es poder tomar de cada experiencia, pienso yo, que has llegado a esa conclusión y por eso el éxito en tus terapias. Pero habrán algunos que dirán, pero usted viene de un proceso diferente, esto sí será de Dios. Hay gente que es muy creyente y dice, no, yo por allá no me meto porque es que eso no es de Dios, es que eso es de no sé qué, eso es de ateos. Y yo te he escuchado y tu base es muy de Dios también. Es decir, tú crees, eres creyente, sino que tienes una capacidad, unos dones y una posibilidad de ayudar a la gente. ¿Es así o estamos en una línea un tanto paralela o separada? Bueno, mira, realmente Dios es el centro de toda la existencia de todo. Ignorar esta verdad, me estaba leyendo las meditaciones metafísicas de Descartes. La tercera, lo único que él dice es que es inevitable pensar que Dios no es el dueño de todo lo que existe y que existe como tal. Sin embargo, yo, a pesar de tener toda esa formación, no puedo negar que esto tiene también que ver con psicoterapia. Esta técnica nació en psicoterapia, terapia familiar sistémica, constelaciones familiares, fue el nombre que él le puso porque se le asemejó al cielo. Hellinger, que era psicoterapeuta y además excura. ¿Qué pasa aquí? Yo lo que pasa es que si tengo dones despiertos, no usarlos es un desperdicio cuando estoy trabajando con las personas. Ahora, mi base, yo podría perfectamente